Somos participantes del proyecto Tejiendo Escenarios 2, variete pedagógico para la prevención de violencia de género, en la Fundación Toma un Niño de la Mano, y queremos invitarte a nuestra socialización y muestra final. Compartir con diferentes personas de todas las edades. Lo que verás en escena no es solo una presentación, son historias, reflexiones y experiencias construidas colectivamente desde la danza, la música y los títeres. Un encuentro para reconocer cómo el arte abre conversaciones necesarias frente a las realidades de nuestro territorio. Te esperamos el próximo domingo 12 de abril a partir de las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, carrera 92, número 146C24. Es como si uno estuviera en un parque jugando. Tu presencia también hace parte de este proceso en el mes de los niños y de las niñas. Entrada libre, no faltes. Organiza las felices danzas de mi país, con el apoyo de la Fundación Toma un Niño de la Mano. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Suba. Llevamos casi 4 meses planeando este evento. No es un tema coincidencial. Lo que pasó este fin de semana, lo que es tendencia en redes sociales, simplemente nos demuestra por qué venimos trabajando más de 4 meses en un tema que es relevante. Y el título es muy importante, es Aquí si se habla, lo incómodo no puede ser normal. Mire, yo creo que cuando uno está al frente de una entidad, busca un objetivo específico. Y hoy yo tengo que decir que la alcaldía local de Natividad es un territorio seguro para las mujeres, no solamente para nuestras contratistas, no solamente para nuestras funcionarias, no solamente para nuestros invitados, sino para todo aquel que busque refugio en esta entidad. Y es que en la adopción de nuestro protocolo, lo único que queremos brindar a todas y cada una de ustedes es esa nota segura, mediante la cual, si algo no es normal, puedan denunciar y contar con todo el respaldo de una institución en cabeza de la alcaldía local y, por supuesto, de nuestra Secretaría de Gobierno, que es quien lidera, por supuesto, este tipo de iniciativas. Las cifras no son menores y lastimosamente nuestra Secretaría Distrital de la Mujer no nos puede acompañar. Y es que venimos afrontando 2 hechos, uno de orden nacional y uno de orden distrital, que refleja la necesidad de implementar este tipo de protocolos para garantizar la seguridad de nuestras mujeres. Lo que viene pasando a través de los medios de comunicación, lo que ha venido pasando este fin de semana, no es normal. Y creo que ese es el mensaje que hoy queremos dar. No podemos buscar normalizar conductas que a todas luces en el pasado eran normales. Lo que pasó en Bosa es un hecho que no puede pasar. El feminicidio de 3 mujeres en una situación es una conducta reprochable, castigable desde cualquier punto de vista, tanto o igual que una mujer sea acosada en un medio de comunicación simplemente para poder garantizar su permanencia o su estabilidad laboral. Eso es lo que queremos decir en este evento, no más. No podemos normalizar ciertas conductas que culturalmente podrían llegar a ser graves. Y queremos de una u otra manera decirles a todos y cada uno de ustedes que esta alcaldía es un territorio seguro. La herramienta no solamente sirve como iniciativa, esto ya existía, esto ya existe, esto ya está contemplado en un protocolo y un documento. Es como interiorizamos y les entregamos a todas y cada una de nuestras mujeres esas rutas para que se apropien de esos caminos y sepan cuándo deben activar y cuándo no deben activar. Lo más importante, sentir que el hecho de activar la ruta nunca las va a poner en riesgo,
sino que por el contrario va a lograr contar con la protección institucional para retirar esos preceptos culturales o sociales que hoy se han venido normalizando y que no pueden ser dentro de nuestra alcaldía local. Miren, les tengo aquí los datos. El 46% de las contratistas son mujeres en esta alcaldía. De los 42 funcionarios de planta, tenemos el 53% son mujeres. Todo nuestro personal de aseo y cafetería, o sea, el 95% son mujeres. Del personal de vigilancia, cerca del 48% son mujeres. Sin contar que recibimos visitas de más de 500 mujeres por día en esta alcaldía. Y en las otras dependencias, por supuesto. Pero esto es lo que de una u otra manera nos llevó a incorporar, a adoptar y a poner en su conocimiento nuestro protocolo de la Secretaría de Gobierno, porque para nuestro secretario Dr. Gustavo y para el alcalde mayor, este es un tema que no se negocia, que no tiene más allá que la directriz específica de contrarrestar de manera directa cualquier intento de acoso, tanto sexual como laboral, en esta alcaldía. Creo que las protagonistas son otras. El día de hoy no quiero extenderme más en mi saludo, reiterar el trabajo que viene realizando nuestro equipo desde la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría de la Mujer, Alcaldía Local, instancias de participación para que hoy este evento, que es con lo cual culminamos este trabajo, nos entregue como resultado la adopción del protocolo de prevención de acoso sexual y acoso laboral en la alcaldía local negativa. Muchísimas gracias. Reconocer y actuar. Quiero empezar por mencionar que efectivamente, como lo decía el señor alcalde, esto no es un tema que estemos hablando de hechos aislados, son hechos de violencia que están ocurriendo día a día en muchos puestos de trabajo de empresas privadas, públicas, y que lamentablemente se han naturalizado. Por eso estamos aquí, para hablar, para reconocer, pero especialmente para actuar. Me complace entonces muchísimo tener a esta actividad de lujo. Tenemos, por supuesto, la presencia del contexto nacional, pero también del distrito y del contexto local. Y por ello, digamos que me siento muy orgullosa también de estar en este panel, porque es la primera alcaldía de nuestra ciudad que acoge esto y no solamente como una moda o una forma de estar primero o antes que. Estos son incluso lineamientos que tienen que ver con la Organización Internacional del Trabajo. Existe el convenio 190 de la OIT que habla justamente de eliminar toda forma de acoso sexual y de violencia en los lugares de trabajo. Entonces, para nosotras es un placer estar aquí justamente hablando de estos temas. En primera instancia vamos a conversar justamente de eso que hablan o que llaman violencias basadas en género, que es cómo se manifiesta y un poco también desde cada uno de los sectores de qué forma la han vivido. Entonces vamos a empezar por la derecha con nuestra personera, la doctora Mónica. Bueno, muy buenos días. Quiero inicialmente agradecerle al alcalde local, Víctor Hugo Huertas, por esta invitación. Para nosotros como personería local de Engativá y personería distrital es muy importante y relevante poder participar de estos espacios donde se habla lo incómodo, ¿sí? Como mujeres, como personera y como sin taras, sin prejuicios de lo que está pasando en nuestro país y más exactamente en Bogotá y en nuestra localidad. Reciban un cordial saludo del personero distrital
Andrés Castro Franco, quien ha participado ya en diferentes mesas a nivel distrital para hablar sobre este tema y quien ha dispuesto todo su compromiso para que desde las diferentes delegadas que hacen parte de la Personería de Bogotá se activen estas rutas y se tomen las medidas correctivas para disciplinar lo que no se hace. Yendo a la pregunta que nos hace nuestra compañera, considero que la violencia de género, pues son todas aquellas violencias u omisiones que se dan por el hecho de ser mujer, ¿cierto? Entonces hay una tipificación de violencias. Está la violencia física, la psicológica, la emocional, la vicaria. Debido a estas violencias se crean las enfermedades de salud mental. También hay una violencia económica. Hay otro tipo de violencias que van basadas mucho con lo que es la trata de personas. Cuando hay trata de personas también hay una violencia de género. Cuando hay mutilación de genitales hay una violencia de género. Cuando obligo a un menor de edad a contraer matrimonio con otra persona es una violencia de género. Entonces creo que esos tres ejemplos últimos sí, digamos que están más enfocados en países como Asia, como Europa, pero aquí también se ha visto la trata de personas. Por otro lado, es importante resaltar que conforme a unas cifras que nos da el distrito, nos informan que de acuerdo a las atenciones que se dieron en 2024, que fueron alrededor de 66.000 atenciones, el 77% de esas atenciones van enfocadas a violencia intrafamiliar. Por ende, eso nos pone en riesgo a todas las mujeres, pero desde el distrito, digamos que activar unos protocolos que verdaderamente funcionen. Además, hablándolo ya, digamos que más en un contexto general, Colombia hace parte del cuarto país, porque primero está Brasil, México, Honduras y de cuarta posición Colombia como uno de los países que tiene más cifras de reportes de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género. Gracias. Y es que justamente de esta intervención podemos ir avanzando en que aquí estamos hablando de personas, unas personas que en estos ámbitos es importante mencionar que son responsables y también personas pues, que desde luego son las afectadas. Y justamente para seguir conversando sobre estos temas que, como lo hemos indicado muchas veces, son incómodos o son silenciosos, y que no siempre están tipificados, porque por ejemplo lo que mencionabas, Mónica, acerca de la violencia vicaria, sabemos que existe, pero lamentablemente aún no avanza el marco normativo al respecto. Hay otras que hacen parte de la ley 1257, entre otras, pero como este panel está específicamente hacia el mundo del trabajo, hacia el acoso laboral y el acoso sexual, justamente nos lleva a una pregunta fundamental, y es ¿dónde empieza y dónde justamente incumbe este ámbito laboral? No sé si quisieras contarnos rápidamente una experiencia desde tu sector para pasar con la Secretaría de la Mujer. No, para añadir simplemente es que de acuerdo a un reporte que nos da Secretaría de la Mujer y que también me lo da la Personería Delegada de la Mujer de la Personería de Bogotá, el año 2025 se crearon 130.000 atenciones, de las cuales el 77% son, digamos que tipificadas como violencias, y Engativá se encuentra en la cuarta posición. Está Kennedy, está Suba, está Ciudad Bolívar y Engativá con un 8%, por lo cual nos ponen a revisar en un contexto local qué está pasando, cuáles son las medidas que nos están tomando, cuál es la falencia, ¿sí? ¿Qué debemos hacer como instituciones para realmente endurecer un poco más la ley y las rutas de atención? Ahora, respecto a la pregunta que haces, desde la personería hemos evidenciado muchas situaciones donde desafortunadamente se sigue presentando que nos siguen imponiendo a las mujeres, y esto es importante decirlo de manera abierta. No es posible que en el año 2025 recibimos alrededor de 57 quejas que nos remitió la Comisaría de Familia, y cuando fuimos a revisar, quien tenía la competencia directa era la Comisaría de Familia. Entonces eso está generando, por supuesto, digamos que un quiebre en la atención que nosotros le estamos dando desde la delegada de las mujeres de la Personería de Bogotá. Bajo un reporte que me dio precisamente el día de ayer, se han presentado el 10% de atenciones, el 5% han sido para tutelas, con el fin de restablecer los derechos de las mujeres en Bogotá.
¿Para qué? Para acceso a la casa refugio, que de pronto sí se ha visto que hay una limitación. ¿Por qué? Porque los estudios no se están haciendo de manera detallada. Listo, personal, muchas gracias. Y es que justo de esto se trata este panel, y es reconocer y actuar, ¿no? Y acá es donde vamos viendo la importancia de que no solamente haya una entidad actuando, sino que en razón a esto vayamos articulando la oferta institucional y sea un equipo el que pueda avanzar frente a estas medidas, porque no todas tienen pues competencia, algunas no les corresponde hacer la ley, pero sin duda sí pueden apoyar dentro de la implementación, además que no es opcional, es una obligación. Entonces listo, nos vamos con la Secretaría de la Mujer, y está entonces Alexandra, que además hace parte como directora de eliminación de violencia de la Secretaría de la Mujer, y es justamente Alexandra, desde esta respuesta que nos da Mónica, ¿cómo podemos avanzar en cuáles son esos casos o esas prácticas que usualmente más se reportan en la entidad y cómo ustedes las están interiorizando, revisando y tramitando? Vale, yo voy a ir a la pregunta inicial porque sí me parece importante para el espacio empezar un poco a delinear y que todos tengamos claro qué es y qué no es violencia contra las mujeres, porque justamente además eso es un elemento básico para empezar a hablar del tema, porque asumimos que sabemos y pues honestamente creo que todavía para la opinión pública no es claro. Yo acudo a la definición que estaba mencionando la personera, que es tomada del artículo 2 de la ley 257, que nos dice varias cosas. Uno, la violencia contra las mujeres está basada en su condición de mujer, es decir, no todo hecho contra una mujer es un hecho de violencia, sino que tiene que estar apoyado, dirigido y sustentado en su condición de mujer. ¿Esto qué significa? Que a las mujeres nos violentan, uno, porque creen que somos propiedad de otra persona, dos, porque tenemos que cumplir con ciertos mandatos de la sociedad, si no lo cumplimos merecemos ser violentadas, y tres, siempre digamos hay algo que se espera socialmente, digamos en términos de roles, y ahí están digamos soportados muchos hechos de violencia. No existe en la ley un catálogo de violencia contra las mujeres que ustedes puedan decir esto no es violencia, sino es importante revisar los hechos, hacer análisis de contexto para definitivamente de comunes además de los que compartía la personera, son los delitos sexuales, la violencia de pareja y la asistencia alimentaria, pero también hay otro elemento que pone presente en la ley 257, que son las modalidades de violencia. Como lo menciona Adriana, no todas las violencias han sido reconocidas en la ley, pero ya la 257 hace ya 17 años nos deja que es suma importante, y es uno, la violencia física, que es cualquier hecho que atenta contra la integridad personal y corporal de las mujeres. Dos, la violencia sexual, que es cualquier hecho de contenido sexual que es hecho en contra de la voluntad de una persona. No necesariamente tiene que estar presente la persona, o no todo implica, digamos, un tema de acceso carnal, sino se puede presentar a través de otros medios. Tres, la violencia psicológica, que además es fundamental porque a veces es la que cuesta más reconocer, es la que normalmente está más naturalizada en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones laborales, etc. Y finalmente, la violencia económica y patrimonial, que se manifiesta como por ejemplo en la inasistencia alimentaria, etcétera, etcétera. Y hay un tercer elemento que pone presente también la 257, es que la violencia puede ocurrir en ámbitos privados y públicos. Esto es muy importante porque a veces creemos que esto solamente ocurre en el ámbito familiar, sino que puede ocurrir en varios ámbitos. Y acá recurro a un antecedente fundamental que tenemos a nivel interamericano, que es la Convención Belén do Pará, que es una convención ya aprobada en los 90 en el ámbito latinoamericano, que esa convención habló del ámbito de la familia, el ámbito de la pareja, y ya con este último punto cierro, y es que cuando las entidades omiten sus funciones, no denuncian, no reciben la denuncia, no adaptan una medida de protección, no despachan un recurso específico desde el 123, etc., esto también es violencia y es un tema de omisión. La Corte Constitucional ya a través de varias sentencias ha hablado de violencia institucional, y esto además da cuenta de las barreras que enfrentan las ciudadanas a la hora de denunciar y de, digamos, hablar de estos hechos. Claro, y acá digamos que también es importante mencionar el tema de la interseccionalidad, ¿no? Tú decías el tema de la violencia económica, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando la mujer, aparte de que es posible que tenga un trabajo, pero un trabajo ganando un salario mínimo, pero es la cabeza de hogar, adicionalmente es una mujer afro, una mujer de pocos recursos, o incluso una mujer, digamos, transgénero, que
tiene un empleo. Y es que ahí es donde debemos aplicar estos otros enfoques también que tienen las políticas públicas. En este caso, no nos podemos quedar únicamente en el enfoque de género, sino también hablar de los demás enfoques de las políticas públicas y de la interseccionalidad. Y ahora hay un tema que también es muy importante porque muchas veces pensamos que detrás de estos uniformes no hay personas, no hay realmente mujeres, y por el contrario, lo que hemos visto incluso en algunas notas y en algunos escenarios es que también se han visto casos de violencia en el entorno laboral, pero también además conocen muchos casos relacionados con violencias. Entonces, subteniente, bienvenida y cuéntenos cómo ha sido estos aspectos y cómo lo han vivido en cuanto a las violencias basadas en género en la Policía Nacional. Muy buenos días. Primero que todo, pues agradecerles aquí a todas mis compañeras, que casualmente todas somos mujeres. Después de la ilustración que nos hizo aquí la compañera, realmente para mí es muy importante, primero que todo, decirles que Engativá tiene la única comandante de estación de policía mujer, que eso para mí es un gran avance, y las personas que trabajan acá en la alcaldía saben que ella es una persona muy presta a colaborar, y el hecho de que sea una mujer, pues de pronto va a sonar feminista, pero de pronto es una persona que es muy solidaria con este tipo de casos. Y por ejemplo, en mi caso y de muchas comandantes de los CAI que tenemos acá en Engativá, son femeninas, y eso hace también que, sin embargo, yo sé que no es una excusa, pero pues las mujeres vemos las cosas desde otro punto de vista. Quizá tenemos como una manera más sutil, y por eso ella decía que detrás de este uniforme muchas veces las personas creen que nosotros no sentimos, no pensamos, no tenemos un hogar, no tenemos hijos, no tenemos pareja. Y sí, y lastimosamente también se presentan casos dentro de la institución. Sin embargo, pues, tenemos una ruta de atención y para atender a las femeninas que hacen parte de la institución, que muchas veces son sus víctimas complejas. Sin embargo, este tipo de personas están prestas a servir y a atender la cantidad de casos que tenemos acá en esta localidad. Hasta el momento tenemos 1.230 solicitudes de implementación de medidas preventivas. Lastimosamente, de esas 1.230, muchas viven aún con su victimario. Y eso hace que la situación sea mucho más compleja para nosotros como policía, para estar pendientes. Porque ustedes se dan cuenta de lo que decían, muchas veces las violencias se presentan a nivel interno, a nivel externo, pero es muy complejo cuando el victimario vive con él. Para nosotros es completamente difícil atender ese tipo de situaciones porque muchas veces lo que decía la doctora, la llamada 123, nosotros como institución podemos entrar en emisiones. Eso es muy real. Sin embargo, eso hace que el nivel de reacción sea un poco más difícil. Una cosa es que el victimario sea una persona que sea cercana, que viva a unas cuadras, pero que viva en su misma residencia, es muy complejo. Y sobre todo lo digo con el tema de los niños. Cuando hablamos de violencia contra los menores de edad, es muy difícil, porque muchos de esos niños tienen que vivir con sus victimarios. Muchas veces no solamente es el papá, también es la mamá. Entonces, para nosotros, ese tipo de situaciones, por ejemplo, entre los casos que hemos atendido, hay uno que tengo en este momento en mi cabeza. La mamá de un joven, bueno, no es un joven, ya tiene 51 años, pero él vive con su mamá y ella siempre lo ha sostenido durante toda su vida. Y sin embargo, en este momento, él considera que es obligación de su madre seguirlo sosteniendo. Eso es un tipo de violencia. Imagínense que esa persona quizá de pronto nos causa risa, pero miren que son muchos casos y que uno realmente tiene que atenderlos y día a día. Una cosa es que usted los escuche, otra cosa ya es usted ir a hablar con esa persona, entender todo el contexto, porque lo que decía la doctora es verdad, la violencia contra las mujeres no es solamente porque sea una mujer. Hay que conocer los hechos y verificar que ese tipo de violencia se esté presentando por la condición de ser mujer, que es sumamente diferente. Muchas gracias, subteniente. Y sí, digamos que quisiera un poco recoger esto último porque también me llama la atención los chistes o las risas mejor. Y de ahí pasa muchas veces que lo que dice la subteniente nos lleva a pensar
de cómo esto afecta incluso la salud mental. Y a veces la salud mental nos da la impresión de que podrían ser hechos que le suceda a personas que aparentemente por prejuicios de la sociedad se llevan a la connotación de personas locas. Creo que cada caso tiene su particularidad. Hay que entender que la salud mental está afectando a todos y todas, que no es un juego, la ansiedad, la depresión, el estrés y otras enfermedades que están llevando también en el mundo laboral a que hablemos de otro tipo también de situaciones que afectan la vida y la integridad de las mujeres. Pero vamos a continuación con una persona que es de la casa, de nuestra casa, pero ahora está también en el Ministerio del Interior y me complace presentar a Laura Bocanegra. Ella hace parte del grupo de enfoque de género y diversidad del Ministerio del Interior. Y aquí me gustaría ir encauzando un poco más, Laura, acerca de las relaciones de poder y cómo se ve, por ejemplo, estos temas justamente en los espacios de trabajo cuando vemos estas diferencias entre hombres y mujeres, pero que tiene que ver justamente con que el hombre generalmente está en cargos de más poder y que termina siendo espacios o escenarios de violencia. Bueno, muchas gracias a Diana y pues también agradecer por la invitación. Uno, contaros por qué vivo en la casa. Yo soy habitante de la localidad de toda la vida y he hecho parte también de organizaciones sociales y populares en la localidad y en este momento pues hago parte del grupo de enfoque de género y diversidad del Ministerio del Interior. Y pues antes de contestar, contarles un poco qué hace el grupo, porque es un grupo realmente reciente. Es un grupo que se crea en el año 2024 a partir de la identificación de la necesidad de que desde este ministerio se aporte a la transversalización del enfoque de género tanto en las entidades territoriales como en las organizaciones sociales. Nuestro enfoque no deja de ser de asistencia técnica a las entidades, pero también con el enfoque pues, por la importancia también de ampliar la participación en todo este tipo de escenarios. Desde lo que hacemos nosotros en el Ministerio, pues desde la transversalización es un poco también como la, digamos que por qué estamos acá, es porque buscamos precisamente que se profundice en cada una de las entidades territoriales, en las instituciones, el reconocimiento de las maneras diferentes en las que nos hemos relacionado entre hombres y mujeres y también con las personas que hacen parte de poblaciones diversas. Nosotros trabajamos mucho desde el enfoque de interseccionalidad, precisamente que mencionaba Adriana, identificando que las violencias basadas en género no son únicamente, no nos afectan de una única manera, más bien, sino que nos afectan de manera diferenciada dependiendo cada una de las características que tienen las personas, por eso la particularidad también de los casos que mencionan. Y bueno, sobre la pregunta concretamente, sí, bueno, nosotros también identificamos cómo las formas tradicionales en las que nos hemos venido relacionando, en donde se reconoce, digamos, una superioridad, si se quiere, de las personas que son reconocidas como hombres, si se quiere, ante la sociedad, y quizás esas personas que tienen rasgos más feminizados o que no responden, aunque pronto lo reconozcamos como hombres ante la, digamos, o se reconocen a sí mismos, pero no responden a esas formas tradicionales de lo que es la masculinidad, de lo que reconocemos como el hombre proveedor, o el hombre protector, o el hombre genuinamente líder en las organizaciones o en las instituciones. Pues vemos como esa diferencia entre quienes nos identificamos como mujeres, como poblaciones diversas, y esas personas que se reconocen naturalmente o socialmente como quienes deberían asumir los roles de liderazgo. Yo creo que todavía sucede un montón y creo que lo que está haciendo la alcaldía ahora mismo es un avance gigante en reconocerlas, en ponerlas sobre la mesa, en ponerlas
entender que existen unas brechas de poder, ¿sí?, entre unas personas y otras, entre quienes nos identificamos con quienes somos socialmente reconocidas como mujeres y quienes son reconocidos como hombres. Y en la medida en la que le ponemos nombre a las cosas, en la medida en la que avanzamos en conversar sobre estos temas, pues vamos generando estas transformaciones. Igual yo creo que falta un montón porque siento que en los comportamientos, o sea, las formas en que nos relacionamos están permeadas por una cultura pues, patriarcal, que a veces es muy difícil de identificar, ¿sí? Pero que poco a poco, enunciándolo, nombrándolo, poniéndolo en conversación como lo estamos haciendo en este momento, pues empezamos a tomar conciencia de todas y todos, porque no quiere decir que los comportamientos machistas, los micromachismos que se reproducen en la forma cotidiana en la que nos relacionamos, a veces pasan desapercibidos para todas y todos, pero en la medida que lo ponemos en conversación, pues empezamos a generar esa sensibilidad y a efectivamente transformar, aunque eso en las instituciones a veces es bien complicado. Incluso a nosotras desde el ministerio a veces pues suceden cosas, ¿no? Porque no se comprende todavía a profundidad, por ejemplo, qué hace el grupo de enfoque de género y diversidad, porque la importancia del grupo adscrito al despacho del ministro para profundizar, digamos, para que se ligue la perspectiva de género al interior del ministerio y que podamos de misma manera a las entidades territoriales. A veces no es tan sencillo de entender, a veces creemos que con nombrar mujeres en las actividades que tenemos a cargo es suficiente, pero precisamente transversalizar el enfoque de género pues tiene el objetivo de que desnaturalicemos esas maneras en las que durante toda la vida nos relacionados, que resulta que ya no es tan natural, que es lo bonito de este escenario, como no es normal y vale la pena que lo... Laura, sí, y parte de esto, de lo que decías de la cultura patriarcal, es que muchas veces hemos confundido un halago, ¿verdad? A veces los hombres nos dicen, pero ¿qué tiene que ver si te acaba de decir que estaba muy bonita? Pero es que ese bonita puede ir con una acogida del cuerpo cuando la persona no la ve autorizada. Y ahí ya es cuando, digamos, está traspasando, se está volviendo una violencia. Entonces, por esa razón es que talicemos, porque no es normal. Cuando estamos incomodando a la otra persona, tenemos que reconocer justamente que el solo contacto con el cuerpo, pero también las palabras que le estamos diciendo a las otras personas pueden ser ofensivas o pueden ser realmente actos de violencia. Aprovecho para darle la bienvenida a las personas de la Secretaría de Gobierno que también nos acompañan, personas que sabemos que han venido haciendo una labor también muy importante en la transversalización del enfoque de género, porque como lo decía Laura, yo también siento que uno de los compromisos acá es que no solamente haya un sector cabeza, sino que todas las entidades del distrito se lo tomen muy en serio, y por eso seguimos resaltando la importancia que esta alcaldía se lo haya tomado en el sentido de no solamente reconozcamos que existe, sino también vamos a hacer cosas para que no sigan sucediendo. Y para encaminar justamente al tema del reconocimiento, ustedes, especialmente los hombres, dirán, pero bueno, ¿cómo hago para saber hasta dónde le puedo decir a una mujer? Porque si no, ¿qué tal que se ofenda? Y justamente por eso acá les vamos a preguntar a nuestros panelistas ¿cuáles son las formas más comunes con las que se pueden encontrar en la cotidianidad con estas prácticas que realmente en el contexto cotidiano se dan y que muchas veces están disfrazadas de chistes, de comentarios o de actitudes que en realidad realmente sí son violentas? Entonces empecemos de nuevo por acá con la persona. Bueno, considero que esta pregunta es muy buena porque de hecho creo que uno de los contextos donde más se ven este tipo de situaciones incómodas es el contexto laboral. Hablábamos hace un momento de que efectivamente hay que partir de que Bogotá tiene 32% de población que viene de otros departamentos del país, ¿sí? Eso nos permite identificar que hay una idiosincrasia, una forma de comunicación diferente a la de Bogotá, ¿cierto?
Entonces hay que saber identificar cuándo es violencia y cuándo no es violencia. Hace un tiempo en un equipo de trabajo tenía una funcionaria que me decía, jefe, lo que pasa es que me dice mi amor. Yo le decía, ¿y te dice solo a ti mi amor? No, es que a todas nos dice mi amor. Entonces yo le decía, bueno, hay que revisar, lo que pasa es que él viene de la costa y hablan así. No necesariamente es una violencia. Ahora bien, si es un hecho reiterativo, si esos comentarios vienen de pronto cargados de machismo y de otros aspectos que como mujeres nos permiten identificar que efectivamente sí es una violencia, ahí es donde yo debo activar una ruta y acudir a la primera instancia, que es mi jefe directo. Si mi jefe directo no toma las cartas en el asunto, ¿qué hago yo como mujer? ¿Ustedes qué harían? Les pregunto. Perfecto, comité de convivencia laboral. Si no funciona el comité de convivencia laboral, ¿a quién acudo? Ahí donde yo quiero detenerme, porque en el último semestre del 2025 y lo que llevamos del 2026, muy preocupantemente hemos visto en la personería de Bogotá, sobre todo en la personería local, que nos hemos encontrado con muchas denuncias anónimas, porque las mujeres no se atreven a denunciar. ¿Por qué? Porque están sufriendo de un acoso de una u otra forma. Lo han identificado. Sí. Entonces creo que, y ya últimamente, pues sí, entonces acudir a la denuncia. Gracias, Mónica. Y entonces, Alexandra, justamente cómo hacemos para reconocer, porque claro, parece natural, como lo decía Mónica, y es que a veces hace parte de la cultura, de la idiosincrasia, pero ¿cómo hacemos para que la gente entienda o se comprenda que para otras esto puede ser actos de violencia que incomoda, y justamente hoy están palabras o eso simbólico con que ellos y ellas podrían encontrarse y poder entender un poco más de qué estamos hablando? Vale, como lo decía anteriormente y conectándolo también que lo mencionaba la personera, es muy importante hacer análisis del contexto. No existe un catálogo donde yo diga, che, esto sí es, esto no es, sino hacer análisis del contexto, tener súper clara la sensibilización en temas de género. Esto que yo les mencionaba, la violencia ocurre por tres razones, porque nos están esperando que actuemos de X o Y, la sociedad de X o Y forma. Y si esas tres cosas no pasan, somos sancionadas y victimizadas. Y de eso se trata, de tener la sensibilidad de género y de lo que está pasando. Detrás de cada hecho de las mujeres, ustedes van a encontrar estos motivos y estos fundamentos. También es súper importante que ustedes entiendan que como sociedad este es un único delito en el cual la víctima es la primera culpabilizada. Entonces empieza a indagar de manera detallada qué hizo, qué no hizo, por qué no hizo. No, pues claro, es que ella se casó con un hombre que era irresponsable, entonces pues, ¿quién la manda a escoger, digamos, a ese hombre? No, es que ella se tomó 1 o 2 tragos, es que ella salió a las 12 de la noche, ¿quién la manda a caminar por un lugar oscuro? Y básicamente nos han dicho a todas las mujeres que no podemos caminar por ahí. ¿Quién la manda a dejar a los niños al cuidado de su mamá y no está? Digamos, siempre somos absolutamente indagadas y detrás de cada caso ustedes van a encontrar que van a decir, pero ¿qué habrá sido? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ella? ¿Qué no dejó hacer ella? Entonces, esto es importante porque lo que ha generado esto es que como sociedad hayamos normalizado los hechos y esto no es un hecho que tenga justificación. Ningún hecho, digamos, esto se ha hecho ya bastante, pero nuevamente, ¿qué hay sobre eso? Por ejemplo, casos como el de ayer, normalmente lo que pasa muchas veces a nosotros los medios nos preguntan, pero venga, ¿qué pasó? ¿Qué había hecho la mujer? ¿Cuál es la historia, digamos, de pareja que había atrás? Porque lo que un poco se busca es indagar la actuación, ¿qué hizo o qué no hizo? Entonces, como sociedad tenemos que darle una vuelta a eso y nuevamente conectándolo. Una de las violencias más sistemáticas y a las que, por ejemplo, los servicios de la Secretaría de la Mujer brindan más atención es la violencia psicológica. Y la violencia psicológica tiene que ver mucho con muchos elementos que tenemos naturalizados y normalizados como sociedad, pero también como mujeres y hombres en las relaciones de pareja. Entonces decimos, pues esto lo dejo pasar, pero esto no es tan grave, o esto también da cuenta de que él me ama o no me ama, la forma como hombres y mujeres, digamos, se aman, esta idea del amor romántico. Y también es importante, digamos, ir sobre eso porque son hechos naturalizados. No existe tampoco un listado de violencia psicológica. Acá es muy importante tener en cuenta que son hechos que pueden generar daño o no daño. La ley 1257 caracteriza la violencia como daño, pero la Corte Constitucional ha sido muy clara en decir que la violencia psicológica puede generar no daño. Puede ser que sea una mujer que sea víctima de violencia psicológica
y que tenga tal capacidad de resiliencia que no sea impactada, pero eso no significa que no sea un hecho de violencia psicológica. Muchas gracias, Alexandra, y tocabas un tema súper importante, y es, yo creo que no solamente por parte de las entidades, sino también nosotras como ciudadanía, y tiene que ver con la revictimización. Cuando le preguntamos a una mujer o decimos cosas como es que ella se lo buscó porque llevaba falda, ahí estamos revictimizando. O cuando le decimos es que usted tuvo la culpa por salir a tal hora, hay un caso, digamos, que ha sido para todos y todas de los de mayor alcance, que justamente ha dado paso a leyes, y es el de Rosalía Celis. Supongo que muchos de ustedes todavía lo alcanzan a recordar, como también estos prejuicios de quien la mandó a salir a esas horas con un compañero, en fin. Entonces, todos estos hechos de revictimización también, aprovechando que hay medios de comunicación, tenemos que hablar de un tema y tiene que ver con la agenda CETI, y es qué posicionamos en los medios de comunicación y también cómo a través de las preguntas que muchas veces hacemos a las víctimas generamos esos espacios de sesgos y de prejuicios sobre víctimas. Entonces ahí también pues dejamos otra anotación adicional, porque de eso se trata. Yo creo que no solamente las personas que estamos acá o la misma alcaldía de Cativá es la que tiene que ver con este tema, sino que yo creo que cada una de las personas que está aquí tiene una responsabilidad ciudadana con sus hijas, con sus sobrinas, con sus nietos, con sus nietas, con ustedes mismos. Entonces aquí es donde creo que vale la pena también que sigamos. Hay un tema, y es que hay miedo a denunciar, y el miedo a denunciar es justamente porque me van a atacar más, qué van a decir, qué va a pasar, cómo estamos realmente en estos asuntos en negativa. Las víctimas están denunciando, o aún tenemos casos de, obviamente, subregistros, porque no, las personas aún no reconocen la violencia y lo han normalizado, o es tanta violencia que hay mucho miedo. Bueno, respecto a la pregunta, lastimosamente muchas veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y realmente cuando nosotros atendemos a las víctimas, y sí, en muchos de los casos, aún las personas tienen miedo a denunciar. Y el miedo ni siquiera es por retaliaciones en contra de esa persona, sino por el que las personas en este momento, muchos de nosotros aún sufrimos de eso. Lastimosamente, a ser juzgadas por su misma familia, si es la mamá contra el papá, entonces tener inconvenientes con sus hijos, con sus nietos, con sus hermanos, y eso hace que las personas no denuncien. Como les decía al inicio, en este momento tenemos 1.230 medidas implementadas. Eso no significa que esa sea la cantidad de víctimas que tenemos que denunciar. Lastimosamente, aún hay personas que tienen miedo a denunciar. Sobre todo personas que en el momento han normalizado ese tipo de actuaciones. Hay personas a las que ustedes les preguntan por qué no denuncian, y dicen, no, es que si él me trata así es porque yo soy su esposa, porque llevo toda una vida viviendo con él, porque yo me lo busqué, y eso no es normal. No es normal, pero lastimosamente las personas aún lo normalizan. Y nosotras mismas hacemos que eso pase, porque es un ejemplo. Yo porque tendría que pensar en lo que me voy a colocar hoy, si eso le va a ofender a otra persona, para nada. Y solamente creo que había hecho referencia a eso, que las personas que si se viste así, si usa falda, si una persona usa falda, es porque así lo quiere. Si yo me siento bien usando una falda, usando una blusa, usando
cualquier tipo de muda es porque yo así lo siento, porque así me siento bien. Y las demás personas no tienen por qué criticarme. O sea, cada persona, y de hecho todos sentimos de manera diferente. Y lo que las personas lo normalizamos, pero no todas las personas sentimos de la misma manera. Muchas veces hay personas resilientes, muy resilientes, que normalizan ese tipo de actuaciones y que quizá no se ven afectadas de la misma manera que otras, pero eso no significa que no haya violencia psicológica. O sea, independientemente de que las personas tengan una capacidad diferente para discernir los conflictos y ese tipo de cosas, nosotras, bueno, la policía como tal, llega muchas veces del primer responsable. Es la primera persona que tiene que llegar a lograr a la víctima. Y por eso muchas personas, los que están en este momento como dinamizadores de la patrulla pública, tienen que saber cómo van a atender a la víctima. Porque muchas veces la manera como preguntamos hace que la violencia se vista. Gracias. Y ahí también digamos que quisiera ahondar en la necesidad de que ayudemos a que las personas que están sufriendo de estas violencias en el entorno laboral, pero también en cualquier lugar del espacio público, en las casas, puedan denunciar. Creo que tenemos que perder el miedo a denunciar. Alguna vez en uno de los comités escuchaba algo como es que no podemos llegar hasta allá porque de aquí hacia allá ya es el espacio privado. No, el tema de las violencias también nos incumbe a todos y todas, y por eso es importante conocer la ruta. Ya más adelante vamos a avanzar frente a cómo vamos en términos de estos avances institucionales, pero démosle la palabra un poco para cerrar esta parte a Laura. Y justamente es que cuando esto se normaliza se vuelve más difícil de denunciar, pero se perpetúan las violencias porque en los lugares de trabajo parece normal. ¿Cómo lo has visto tú en el escenario del ministerio? Pero también, Laura, traigámoslo un poquito. Yo sé que de pronto cuesta un poco separar el cargo de las prácticas cotidianas, pero para que las personas que nos acompañen puedan analizar un poco más cómo se ve esto en el contexto, por ejemplo, también de los liderazgos sociales y comunitarios. Bueno, pues yo creo que es necesario, aunque ya lo había dicho, como lo voy a reiterar, un poco el ejercicio de desnaturalización a partir de cómo nosotros nos relacionamos. Ya lo decía la directora, el creer que las mujeres somos inferiores. Eso conlleva, por ejemplo, ya como ese ejemplo que puso Adriana, de centrarnos en la apariencia física de las mujeres. Eso, por ejemplo, no lo sufren tanto los hombres, no es tan normal que a un compañero puede suceder, pero no es la regla. Pero a nosotras sí constantemente nos están evaluando la apariencia física. Eso sucede en todos los contextos, sea de movilización social, sea institucional, sea laboral, y ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a ponerles el ojo y desnaturalizar, porque desde ahí, aunque puede que desde ahí es un inicio, y eso empieza a escalar de diferentes formas y nosotros no reflexionamos sobre la manera en la que nos relacionamos. Y esa reflexión parte también desde los hombres, por supuesto, de la manera en la que consiguen sus relaciones con las demás mujeres, sus relaciones personales, con su pareja, por ejemplo, familiares, pero también la relación con las mujeres en su contexto. Y eso pues para como dejar la idea de que tenemos que no pensar como tanto como a mejor no le hablo a las mujeres porque entonces por todo se ofenden, porque no estamos avanzando precisamente en el ejercicio de la transversalización, sino más bien estoy viendo a las mujeres en mi contexto como iguales, o sigo con la percepción de que son inferiores a mí, de que la mujer es un objeto que yo tengo que dominar, que tengo que es de mi pertenencia. Sí, este tipo de cosas, como que empecemos a pensárnoslas, a reflexionar, así creo que eso nos ayuda también a transformar esos patrones de relaciones desiguales que son los que como la piedra fértil para el
ir como concretando sobre la respuesta, pues ya lo decía, los ejercicios de violencia y en primera instancia de dominación hacia las mujeres están en todos los contextos. Yo he sido parte de organizaciones sociales, hago parte de una organización en esta localidad que se funda precisamente a partir de reconocer los micromachismos en la movilización social. Y no quiere decir que, aunque estemos en un escenario de reivindicación de derechos, no existan violencias hacia las mujeres, existen. Y se perpetúan en la medida en la que no los ponemos en la represión y no los ponemos ante la opinión. Sigue sucediendo también los diferentes escenarios de denuncia de las mujeres, y eso implica también pues, ese miedo que tienen las mujeres a denunciar, porque hace falta mucha sensibilización hacia las entidades públicas, los funcionarios que atienden a las mujeres, pues comprender lo que significa, como ya lo hemos mencionado, no es simplemente una lista de chequeos, sino hay unas particularidades, y comprenderlas pues pasa por un ejercicio muy vicioso. Esa es otra cosa que quería notar. A veces cuando nos hablan de transversalización del enfoque de género en las entidades públicas, creemos que también es un check. Si está, por ejemplo, en nuestros planes de trabajo, nuestros planes de inversiones, como volveremos a la cantidad sobre mujeres, hablemos del enfoque de género, y con eso ya transversalizamos. Y resulta que las entidades públicas tenemos que tomarnos muy en serio el ejercicio de transversalización del enfoque de género para comprender a profundidad lo que sucede, pues cómo se presentan estas diferentes violencias y estas formas machistas de relacionarnos que se encargan en posibles violencias. Gracias, Laura, le has agregado un nuevo verbo que me parece súper interesante. Entonces, no solamente es reconocer, que es lo que hemos estado ya hablando, sino también es comprender, y ahora vamos a pasar al actuar. Y para este actuar voy a pedirles el gran favor que logremos en un minutico contar justamente cuáles son esos avances que ustedes creen o que tienen en sus entidades frente a las adultas para el avance y las garantías en relación con lo que hemos estado conversando, y es básicamente esos protocolos o esas actuaciones institucionales. Les rogaría por favor un minuto a cada una de los tiempos. Bueno, en Bogotá yo creería que se tiene un avance muy significativo hacia las mujeres y las basadas en género. Para irnos, digamos que a las atenciones más inmediatas, tenemos las diferentes líneas. Tenemos la línea 155, tenemos la línea púrpura. La Fiscalía General de la Nación cuenta con una línea, con una dependencia, donde se atienden este tipo de violencias de delitos sexuales, delitos de violencias basadas en género, o inclusive de la alerta para lo que es la prevención del feminicidio. Ahora bien, hablemos en términos de política pública. Tenemos activo en este momento una política pública que va hasta el 2030 y que abarca una cantidad de ejes y digamos que de una agenda que pone a las mujeres en una posición en el distrito muy importante. De allí que salen los acuerdos y las resoluciones, para mencionarlas así a grosso modo, donde sale el funcionamiento y los lineamientos y la Secretaría Técnica para el Consejo Local de Seguridad de las Mujeres, para el Comité de Mujer y Género. También se crea la línea púrpura, como ya lo había dicho. También se crean, digamos que esa obligatoriedad que tienen los fondos locales de desarrollo en lo que corresponde a generar líneas de inversión para las mujeres. Un ejemplo ya digamos que de manera sucinta es que para este programa, este plan de desarrollo Bogotá Camina Segura, tiene dos programas destinados para las mujeres, programa 2 y programa 12, donde lo que se requiere o lo que se busca es que las mujeres encuentren esa independencia económica a través del fortalecimiento de capacidades y de acceso a una vida laboral digna. También se tienen otras líneas como por ejemplo la gerencia de mujer y género del IDEPAC. Eso me parece un gran logro que se destaca dentro de la política pública. La subdirección que tiene la Secretaría de Planeación, subdirección para las mujeres, la Secretaría de Planeación, entre otras muchas que están abarcadas dentro de la política pública. Hay otras como las alertas tempranas. Hablemos de las alertas que tiene activa, que es la 010 y la 019, donde nosotros hacemos mancomunadamente con la Defensoría del Pueblo un apoyo
para, digamos que, activar una ruta y un protocolo de atención con lo que es la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de Gobierno. Tenemos la Alerta Naranja, que es una, digamos que una iniciativa de Secretaría de la Mujer. El botón de pánico, para cuando estamos en un espacio de transporte, ¿sí? Entre otras. Ahora, las comisarías de familia, las casas de justicia, la creación de las casas. Ya siempre acompañamos, hacemos una vigilancia, un control, un seguimiento y una orientación jurídica. Vale destacar que tenemos muchas delegadas y que entre ellas tenemos la delegada de familia, que es la que nos acompaña ejerciendo el Ministerio Público en las comisarías de familia, y tenemos la delegada de penales, con quien nos hemos articulado muy bien para hacer seguimiento a esas denuncias que están tramitadas en Fiscalía General de la Nación. Gracias, y ahí especialmente, digamos, recordar el papel de la personalidad también como garante de derechos. Y vamos con la Secretaría de la Mujer, que además siento que mucho, incluso el mismo nacimiento de la Secretaría, es gracias a la fuerza y a la voluntad política. Me refiero a la fuerza de los movimientos sociales de mujeres, a las mujeres de los distintos territorios. ¿Y qué hemos hecho? Digamos, existen diferentes espacios de participación, pero sin duda alguna también la Secretaría de la Mujer no se queda quieta, no se detiene. Bogotá sigue avanzando en esto. Cuéntanos, Alexandra. Bueno, la Secretaría de la Mujer, en el marco de estas barreras que hemos hablado, ofrece a las ciudadanas servicios de atención psicosocial y jurídica para que se puedan acercar con confianza a la justicia, a las diferentes entidades, comisarías, fiscalía, policía. Y esto lo hacemos estando presente en todos los puntos de la ruta. La idea es que la ciudadana pueda buscarnos en todos los lugares a donde asiste y que estemos donde ellos nos necesitan. Entonces, tenemos estos servicios a través de varias estrategias. Está la línea pública distrital, que es nuestro servicio, digamos, emblemático, que ya tiene 11 años de funcionamiento, tiene 3 canales de atención: el canal telefónico, el canal de videollamada para las mujeres víctimas de violencia que son sordas o la población sorda de Bogotá que quiere tener información de las rutas, y el canal de WhatsApp. Tenemos hace ya más o menos 6 años una presencia en la línea 123, que ustedes saben que es la línea de emergencias de Bogotá. Allí estamos atrás de un equipo que se llama Agencia MUT. Con este equipo lo que hacemos es reforzar la respuesta que en lógica de emergencia dan agencias de despacho como el CRUE, que es el Centro Regulador de Emergencias de Bogotá, la Secretaría de Salud, la Policía, etc. Y también estamos presentes en puntos que son claves de activación de la ruta. Entonces ustedes van a encontrar equipos psicosociales y sociojurídicos en casas de justicia. Estamos en 15 casas de justicia, en algunas en modalidad en ruta integral y otras, digamos, solamente con un equipo de psicóloga y abogada. Estamos en 5 unidades de redacción inmediata de la Fiscalía, que ustedes saben que son los espacios donde la ciudadanía se acerca a interponer denuncias. Estamos en 8 IPS en Bogotá, en 7 de ellas en lógica subred pública. Acá puntualmente estamos en el Hospital de Capivar, que es la subred norte, y en una de ellas estamos en subred privada, que es el Hospital San Rafael. Y también tenemos espacios que son propios nuestros, que son las casas de igualdad de oportunidades. Tenemos 19 casas de igualdad de oportunidades en cada una de las localidades de Bogotá, y la parcela de igualdad de oportunidades en la localidad de Sumapaz, que ustedes saben que es 100% rural. Y estamos también con equipos y duplas de atención en las manzanas de la unidad. De esta forma, lo que queremos es que todas las ciudadanas que acuden por todas las necesidades posibles puedan, digamos, acercarse con nuestros equipos. Estos equipos lo que permiten es eliminar las barreras, que las ciudadanas estén informadas, que ya sepan qué deben esperar, cuáles son las entidades, cuáles son las funciones de una y de otra entidad. Y también tenemos, esto no avanza solamente con atención, es importante transformar comportamientos, transformar la cultura machista de la que hemos hablado. Entonces, hacemos capacitaciones, hacemos sensibilización, lo hacemos de manera distrital, también, digamos, focalizada en localidades, y tenemos acciones articuladas con varias entidades, con los otros 14 sectores del distrito, en el marco de 2 espacios que son centrales para nosotras. Uno, como lo decía la personera, en los consejos locales de seguridad y esfuerzo del movimiento Mujeres en Bogotá. Ustedes se encuentran en cada localidad. Allí se acuerda un plan al cual nosotras, nuestros equipos, apoyamos el seguimiento y el cumplimiento de ese plan, y tenemos la mesa social distrital a nivel, digamos, central distrital, que asisten las 15 secretarías, los 15 sectores, y también se acuerdan acciones de manera conjunta. Entonces, esto es lo que hacemos. También todos los ejercicios, por supuesto, eviten estar en un
ciclo de violencias o puedan salir de un ciclo de violencias es determinante tener autonomía económica. Entonces también tenemos una estrategia de empleabilidad. Eso, digamos, de manera resumida. Es muy importante para ustedes que sepan el lugar que ocupa la Secretaría de la Mujer en el marco de la ruta que hoy se está presentando. La ruta tiene 4 componentes centrales a avanzar. Uno, recibir orientación e información, y ahí es donde ubicamos nuestros servicios de atención. Orientar a las ciudadanas. Tenemos 3 niveles de atención. La orientación, que es básicamente contar derechos, entidades. Segundo, la asesoría, que es ir un poco más allá. Entonces, por ejemplo, apoyar a la ciudadana en elaborar una tutela, en elaborar una solicitud de una medida de protección, en acompañarla de alguna diligencia en la que sea convocada en el marco de un proceso penal administrativo. Y finalmente tenemos la posibilidad de brindar representación a las ciudadanas, que es que la ciudadana nos otorgue un poder y nosotros podamos representar en escenarios penales o administrativos. Ahí es el lugar que ocupamos, y como les digo, lo que buscamos es que las ciudadanas cuenten con información y con un equipo de confianza para atravesar los otros 3 componentes. El segundo es salud. Como lo decían las compañeras del panel, la violencia deja impactos en la salud, no solamente física como es, sino también en la psicológica, y esto de lo psicológico muchas veces no es evidente. Temas de, digamos, de trastornos, digamos, psiquiátricos que llevan mucho tiempo, etc. Entonces es importante que las ciudadanas se acerquen a ser valoradas, no solamente por salud física, sino también por salud mental. Acceder a justicia, que significa la posibilidad de investigar los hechos, de sancionar al agresor y que la ciudadana pueda solicitar reparación. Y finalmente, acceder a medidas de protección, que es fundamental porque es evitar que los hechos vuelvan a ocurrir. Y son aquellas decisiones que adoptan las comisarías de familia. Si ocurren hechos de violencia en el ámbito familiar o por fuera del ámbito familiar, lo adoptan los jueces de control de garantías, si lo solicita la mujer víctima de violencia o la fiscalía, o si el caso, siendo familiar, ingresa por la fiscalía. Entonces quería contar esto para que queden claro el lugar que ocupamos en el marco de los 4 componentes y pues hacer énfasis en la ruta y en cada uno de esos elementos. Gracias, Alexandra. Muy rápidamente, porque estamos pasaditas de tiempo, nos han informado que al final ya en la presentación del protocolo va a haber los espacios de pregunta, pero la subteniente nos había comentado hace un ratito sobre la línea corrupta. Hablemos rápidamente, por favor, de la línea corrupta para darle paso al ministerio. La Policía Nacional tiene en cada una de las localidades una dinamizadora de la patrulla pública, y también tiene un equipo que realiza el acompañamiento, porque muchas veces lastimosamente las víctimas no denuncian precisamente por el trámite que hay que realizar. Todos sabemos aquí que denunciar genera mucho tiempo, que muchas veces a las personas la direccionan mal. Entonces eso es lo que hace realmente la patrulla pública, realizar el acompañamiento para que la ruta que acaba de explicar la doctora sí se haga de la manera adecuada. Muchas veces no sabemos a dónde acudir, la dirección, pues realmente se trabaja muy mancomunadamente aquí con la alcaldía de Artiva y pues con la comisaría de familia, que funciona las 24 horas del día. Listo. Laura, ¿qué queremos preguntar al Ministerio del Interior? Bueno, yo me permito hacer la claridad de que nosotras directamente no hacemos atención de poblaciones como es la funcionalidad de la Secretaría de la Mujer. Nosotras nos concentramos en precisamente lo que ya he mencionado, y es la transversalización del enfoque de género, son asistencias técnicas a las entidades territoriales para la transversalización del enfoque de género. Además, implementamos transversalización del enfoque de género en la planeación territorial para pensarnos precisamente en la formulación y ejecución de planes de desarrollo y todo esto como debería estar presente en la transversalización del enfoque de género. Tenemos también la responsabilidad de la socialización de algo que se llama el Plan Nacional de la Resolución 1325, que es la resolución de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad. Y puede que no sea como muy conocida para nosotros, pero es una resolución que tiene más o menos 20 años de haber sido firmada y aceptada por Colombia, pero que este gobierno fue quien formuló el Plan Nacional de Acción, que permite que las mujeres seamos activas en la construcción de paz en nuestros territorios, desde las particularidades territoriales, porque nosotras estamos en todo el país, y pues también hacemos diferentes ejercicios para promover la participación ciudadana de las mujeres.
acompañamos, por ejemplo, ahorita estamos acompañando todo lo que la ley de violencia política hacia las mujeres le exige al Ministerio del Interior para la recepción de las denuncias de las mujeres que dan a conocer algún tipo de violencia política por medio de UIEL, que es desde donde se deben o quien recepciona los delitos en política. Entonces estamos haciendo acompañando con todas las cosas para la recepción de los casos de violencia política hacia las mujeres, y pues también nos fijamos o acompañamos procesos territoriales de reconstrucción de memoria histórica desde la perspectiva de género. Tenemos también trabajo territorial porque, pues, como lo decía, nuestro enfoque hacia la asistencia técnica a las entidades, pero también el acompañamiento para fortalecer la participación y la incidencia de las organizaciones de mujeres, pero también las organizaciones LGTBI+. Y por eso también estamos aquí en Caratía, pero también estamos acompañando varias localidades de Bogotá, pues, a partir de la priorización de género. Laura, de una vez contestemos en una frase súper corta, sin extendernos, porque es importante que acabamos de decir, aquí sí se habla con este panel y con lo que hemos estado conversando. Una frase súper corta. Aquí se habla porque es necesario desnaturalizar las violencias hacia las mujeres, pero también hacia los hombres. Aquí sí se habla porque para mí es sumamente importante que las personas tengan luz. Gracias. Aquí se habla porque Engativá reconoce las dificultades que tienen las mujeres para denunciar en el ámbito laboral, las barreras que enfrentan en los espacios, porque muchas veces el agresor tiene un cargo público, un reconocimiento político, económico, y porque además esto denunciar implica represalias como que me echen del trabajo o no ser contratada para la próxima violencia. Entonces, desde Engativá aquí se habla de violencia en el ámbito laboral. Aquí sí se habla porque es necesario visibilizar el papel de las mujeres y fortalecer la articulación institucional. Muchas gracias. Aquí sí se habla en la alcaldía local de Engativá, se reconoce, se detienen y no se repiten las violencias. De esta manera agradecemos su intervención en este panel a nuestras invitadas y por supuesto a todas las personas que nos han acompañado. Creo que este es el punto de partida para seguir conversando de estos hechos a todas las personas que son contratistas de la entidad y que también hacen parte, por supuesto, de todo el mundo laboral que tiene